estos datos se desprenden de lo que es la encuesta permanente a hogares que se realiza durante todo el año con cortes trimestrales y llegamos a 20.000 hogares durante el transcurso de todo el año. Cuando hablamos de informalidad, estamos hablando dentro de la fuerza de trabajo, las personas que están realizando alguna actividad económica o mejor dicho, que están ocupados con o sin remuneración. Para que una persona sea considerada o para que una unidad económica sea considerada informal, nosotros digamos que nos ajustamos a la normativa o a la metodología de la Organización Internacional del Trabajo, que establece que un trabajador independiente es informal cuando no tiene RUC, cuando no está, en nuestro caso, registrado en el RUC. Y una persona ocupada que, digamos, es informal es cuando es dependiente y no tributa a una caja o no tiene IPS en términos sencillos. La evolución que se ha venido sosteniendo en el Paraguay es de una informalidad en torno al 65%. Así veíamos que en el año 2012 la informalidad rondaba al 65,8% de la población ocupada, aquellas que están desarrollando una actividad económica con o sin remuneración. En ese momento hablábamos de 2,1 millones de personas ocupadas y 1,4 millones de personas en la informalidad. Esto en el año 2012. Esto vino evolucionando. Cierto, se creció mucho en, digamos, el mercado, en la fuerza de trabajo. Los ocupados, por ejemplo, al último año cerrado del año 2020, es de 2,7 millones de ocupados, en donde la informalidad sigue rondando el 65%. Si hablamos también profundizando a la informalidad por zonas rurales y urbanas, nos damos cuenta de que en el área rural los ocupados prácticamente el 75% son informales. Cuando hablamos de los rangos etarios, aquellos que son menores de 30 años o mayores de 65 son los más informales del mercado laboral, que rondan un 70%. Cuando hablamos de informalidad, también el factor de instrucción es un factor súper clave. Nos damos cuenta que la informalidad es más alta cuando menor nivel de instrucción tienen los trabajadores, ¿verdad? También esto se reduce significativamente cuando la persona es universitaria. Por ejemplo, solamente el 40% de los universitarios, digamos que están en la informalidad. El 9 de cada 10 informales no tiene ningún estudio. Entonces, prácticamente el 90% de los informales no tiene ningún estudio o tiene un mínimo nivel de estudio. Si hablamos por categoría ocupacional, son los cuentapropistas, los informales en un 82%, y si hablamos en el caso del empleo doméstico, el 94% de las que desarrollan o los que desarrollan esta actividad están en la informalidad. Si hablamos por sector económico, el sector de la construcción tiene a muchos trabajadores en la informalidad. Prácticamente 9 de cada 10 trabajadores que están en la construcción son informales. Y en el sector comercio, de cada 100 personas que están trabajando en el comercio, 70 son, digamos, informales. Si hablamos de los tamaños de las empresas, cuando más grande la empresa es más formal y cuando más pequeña es más informal. Si hablamos de la situación de la informalidad por sexo,
Veíamos también que el reporte del año cerrado, el año 2020, nos dice de que en el caso de los hombres, el 64% de los ocupados son informales y en el caso de las mujeres, 66,2% son informales. Entonces, 7 de cada 10 mujeres ocupadas prácticamente están en la informalidad. Y también los jóvenes, los que desarrollan algún tipo de actividad económica entre 15 y 19 años, prácticamente de cada 10, 9 son informales. Y digamos, las personas de mayores de 65 años también en torno al 80% de informalidad. También hablamos de los niveles salariales. ¿Cómo están los informales en niveles salariales? El 78% de los ocupados informales recibe menos de un salario mínimo por mes. Y el 19% de los ocupados informales está en la pobreza. Si hablamos de la región, bueno, la informalidad es un fenómeno prácticamente endémico en la región de América Latina y el Caribe, en donde en promedio se encuentra en torno al 55%.